Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. ¿Qué tan afortunado soy? Anteriormente, esta pregunta era retórica. No requería respuesta. Por supuesto que era afortunado. Tenía mucho por lo que estar agradecido. Tengo una esposa maravillosa que me completa por completo. Tengo 2 hijos sanos que son excelentes estudiantes. Tengo mi propia empresa. Pequeña pero productiva. Sí, realmente era muy afortunado. La pregunta no requería respuesta. Claro, como todo en la vida, la verdad de este asunto no es tan simple como pensaba. La mayoría de la gente piensa en la verdad y las mentiras como entidades en blanco y negro, el yin y el yang. O algo es verdad o no lo es, ¿verdad? Los eventos recientes han sacudido mi fe en lo que es realmente cierto. Tengo una puntuación de 9.9 en la escala de Richter y mis edificios no son más que un montón de acero, vidrio y escombros. La verdad de hoy no corresponde a la verdad de ayer. Lo que antes era la razón por la que me sentía la persona más afortunada del mundo, ahora es la clave para entender lo estúpido que realmente era. Me siento como Lois Lane que acaba de descubrir que su tímido Clark Kent es realmente el hombre de sus sueños. La pregunta que debe hacerse en este momento de epifanía es, con todas las pistas delante de mí, ¿cómo puede alguien tan inteligente como yo ser tan tonto? Verás, la verdad es simplemente una cuestión de percepción. Cualquiera que haya visto Matrix puede entender de dónde vengo. Parafraseando a Morpheus de la película, la realidad son solo impulsos eléctricos interpretados por el cerebro. Lo que percibes como realidad es en realidad tu realidad. La Tierra era plana hasta que se demostró que no lo era. El hombre no podía volar hasta que los hermanos Wright cambiaron la verdad por otra cosa. Si piensas que todas las mujeres engañan con chicas que son fácilmente accesibles y solo buscas el engaño de mujeres jóvenes, entonces tienes razón. Por otro lado, si piensas que tienes una esposa amorosa porque todo lo que hace es lo que esperas de una esposa amorosa, entonces también tienes razón. Es decir, hasta que encuentras algo que cambia tu verdad. Así es como surge mi punto. Pero antes de sumergirnos de lleno en mi historia de mentiras, engaños, manipulación y falta de buenos idiotas, siento que necesitamos entender cómo llegamos a donde estamos. Mi esposa Melanie mide 5 pies y 6 pulgadas, lo que puede describirse como una dama en la calle y una loca en la cama. Yo lo llamo sexy cool. Ella usa ropa que favorece su cuerpo de yoga, pero nunca muestra más que una cantidad decente de piel. Sus blusas nunca muestran un escote inapropiado, pero abrazan su pecho lleno y dejan claro que son, de hecho, espectaculares. Sus vestidos siempre llegan hasta las rodillas, pero se ajustan cerca del pecho. Su mitad inferior y su trasero redondo, su maquillaje nunca es pesado. De hecho, lo hace tan sutilmente que ni siquiera notas que lo lleva. Además de ser hermosa, ella es todo lo que yo no soy. Ella es paciente con mi impaciencia. Es práctica ante mi comportamiento a veces impulsivo. Sabe cuándo aplicar presión para que me concentre y cuándo retroceder y dejarme resolver las cosas. Durante 16 años de matrimonio, se ha involucrado tanto conmigo que honestamente siento que me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. Quizás por eso logró mantener su apariencia durante tanto tiempo. Me conocía tan bien que podía manipular mi verdad como en la dimensión desconocida. Fue responsable de todo lo que veía y oía. Me hizo creer lo que quería que yo creyera. Mi hijo, Alex, tiene 15 años y está en segundo año de secundaria. Mide 1.85 metros y tiene una complexión robusta. Es el corredor. No, déjame aclarar. Es el corredor del equipo de fútbol americano Shepherd Blue Jazz, campeones estatales. Rompió prácticamente todos los récords de carrera de la escuela, así como muchos récords estatales. Tenemos recortes de periódicos sobre sus hazañas guardados en un álbum. Sus trofeos están esparcidos por su habitación. Incluso me he librado de un par de multas por exceso de velocidad porque los policías lo reconocieron en el asiento del pasajero y querían hacernos saber que eran sus fans. Sí,
es tan bueno. Si no lo has notado, estoy muy orgulloso de mi hijo. Mi hija es todo lo contrario. Alexis, también de 15 años, es igual a su madre en términos de apariencia. Se parece como una clon de Melouni. También tienen comportamientos similares. Alexis es muy serena y elegante. No se preocupa mucho, pero rara vez está de mal humor. Siempre tenía una sonrisa en el rostro, pero era más como si sonreír fuera parte de su esencia y no porque siempre estuviera feliz. Alexis, al igual que su hermano, se destacó en la escuela, pero donde él sobresalió en deportes, ella sobresalió en calificaciones. Todo le resultaba fácil. No era una ratón de biblioteca ni nada por el estilo. Simplemente era naturalmente inteligente. Recordaba todo. Si le hubieras dicho que hiciera algo hace una semana y le hubieras dado instrucciones específicas, habría podido completarlo con un sobresaliente. En este aspecto, era diferente a su hermano. Si no lo habías escrito en el libro de jugadas, podrías haber olvidado que Alex recordaba algo. Esta es mi familia. Esta es mi verdad hasta que todo cambió. En general, me considero afortunado, pero también tengo razones específicas. En primer lugar, nunca fui particularmente bueno en la escuela. Sí, era decente. Me gradué de la escuela secundaria y fui a la universidad, pero no era lo que llamarías un científico. Sin embargo, era bueno arreglando cosas. Aunque no era particularmente inteligente con los libros, tenía la habilidad de entender cómo se suponía que algo debía funcionar. Si sabes cómo se supone que algo debe funcionar, entonces si se rompe, puedes averiguar cómo arreglarlo. Como tenía este talento, naturalmente me trasladé al campo técnico. Estudié computadoras en la universidad. Ingeniería informática, para ser preciso. Aunque era capaz de devolver a la vida aparatos electrónicos muertos, era un completo fracaso en matemáticas. Era terrible. Así fue como conocí a Maloney. Ella era una tutora. Además, ella era una estudiante de último año y yo solo era un estudiante de segundo año. Sí, ella es 2 años mayor que yo. No debería parecer extraño, pero la gente suele pensar automáticamente que ella es más joven que yo. Se ven sorprendidos cuando se dan cuenta de que fue ella quien robó la cuna. Esto puede deberse a que ella realmente parece más joven que yo, pero también porque nuestros cerebros están programados para pensar que en el matrimonio el hombre siempre es unos años mayor que la mujer. Así como cuando escuchamos acerca de un médico que salvó una vida, asumimos que el médico es un hombre. Así que ella fue mi salvación en matemáticas. Decir que me gustaba sería una gran subestimación. Puedo decir honestamente que la amé desde el momento en que se presentó. Desafortunadamente para mí, no era Casanova. No era alto ni guapo. No era un seductor frente a las damas. Era solo un chico común. Aunque estaba completamente enamorado de ella, ella apenas me notaba como algo más que otro estudiante para tutoría. No hablábamos de nuestros intereses ni de nada especial. Realmente no hablábamos de nada más que de matemáticas. Para ella, yo solo era otro chico. Para mí, ella lo era todo. Su voz era suave, pero de alguna manera ronca. Casi parecía que susurraba todo lo que decía. Su cabello y su perfume me volvían loco. Sus manos siempre eran suaves cuando tocaban las mías. Era tan sexy cuando me enseñaba. Siempre trataba de mantener distancia entre nosotros. Hacía esto por lo loca que me volvía. Pero, de manera inocente, ella se acercaba a mí para mostrarme lo que necesitaba ver. Me tomó un tiempo concentrarme lo suficiente como para aprender de ella. No fue hasta que ella sugirió que debería probar con otro tutor porque no estaba estudiando que me puse las pilas y me concentré. Cuando mis notas comenzaron a mejorar, ella se convirtió en mi principal gurú de matemáticas. Durante este semestre realmente llegué a conocerla mejor. Aunque nunca hablaba mucho de sí misma, fui juntando la información. Tenía una mejor amiga llamada Tasche.
Siempre estaban juntas. Iban a fiestas juntas. Compartían un apartamento. Eran prácticamente inseparables. Tasha era lo opuesto a Melanie. Era muy desconfiada y no dudaba en expresar su opinión directamente, maldecía como un marinero. Era alta, delgada y algo torpe, lo que contrastaba con la persona graciosa de Melouni. Sin embargo, se llevaban bien. Noté que Melouni salía con algunos atletas. No era una chica de equipo, pero definitivamente podía identificar el tipo de chicos que le gustaban. Nada inusual. Altos, guapos, con un físico atlético. Básicamente todo lo que yo no era. Salía con estos chicos, pero no lo suficiente como para tener una relación. Podría ser vista con un chico durante una semana o dos, y luego sería como si nunca lo hubiera conocido. Estaría sola durante un buen mes o dos, y luego comenzaría de nuevo con otro chico. No puedo decirte si se acostaba con ellos. Sé que dejaba algunos corazones rotos. No tenía ilusiones de que estaríamos juntos. Mientras yo prácticamente la adoraba, sabía lo suficiente como para no ser raro ni acosarla. Ella no daba ninguna indicación de que estuviera interesada en mí. En ese sentido, apenas nos conocíamos. No tenía que llegar al extremo de hacer sesiones de tutoría en su casa para llevarlo a otro nivel. No terminamos en la cama ni nos convertimos en amantes. Pero creo que fue entonces cuando comenzó a verme como un amigo, o al menos alguien a quien estaba ligeramente apegada. La primera vez que entré en su apartamento de 2 habitaciones, que compartía con su compañera de cuarto, sentí que estaba entrando en un santuario de otra cultura. Miré alrededor y comencé a examinar mi entorno. Debo admitir que casi me reí en voz alta. No sé si has visto Batman Forever con Val Kilmer, Jim Carrey y Tommy Lee Jones. Si lo has visto, quizás recuerdes la escena en la que el Acertijo irrumpe en el escondite secreto de Duplicity. Duplicity tenía 2 novias. Una de ellas es Drew Barrymore, hecha a imagen y semejanza de Marilyn Monroe, en casa y en el jardín. Y la otra es una dominatrix del infierno. Su escondite, al igual que su damisela, también está decorado con completos opuestos. Una mitad parece hecha por Martha Stewart y la otra mitad parece el lugar de adoración satánica de un adolescente gótico. Dije todo esto para decir que esa fue exactamente la impresión que tuve cuando entré por primera vez en el apartamento. Podía decir claramente qué cosas pertenecían a Melanie y cuáles a Tasha. Aunque no tan obvio como la escena de la película descrita, era bastante evidente. Melanie era muy ordenada y organizada. Sus pertenencias estaban organizadas y colocadas para la máxima conveniencia. Tasha no era así. Aunque no era sucia, no había orden en su mundo. El primer lugar donde ponía sus cosas, allí permanecían hasta que las necesitaba de nuevo. Tasha no estaba en casa esa noche, así que Melanie y yo tuvimos una tranquila noche de estudio. Todo permaneció en el orden habitual de nuestros tiempos en la biblioteca hasta que una Tasha bastante borracha regresó a casa. No tambaleaba ni se caía, pero era muy brusca y ruidosa. Mi primera impresión inmediata de Tasha no fue a su favor. No me gustó de inmediato. Era como una ralladora de queso raspando contra tu piel. Estoy bastante seguro de que ella sentía lo mismo por mí. Continuó con una larga perorata sobre los dobles estándares de los hombres. Se quejaba de que un hombre puede acostarse con cualquier mujer que quiera y ser considerado un jugador. Pero si una mujer hace esto, entonces ella es una jugadora. Era solo una forma de control para que el hombre pudiera hacer lo que quisiera y mantener a la mujer bajo control. Luego me miró directamente como si me desafiara. Como no me gustaba, acepté este desafío. Los dobles estándares no son un medio de control. Es una cuestión de expectativas. Ambas damas me miraron como si tuviera 2 cabezas. Sabía que tener una discusión sobre el sexismo con 2 mujeres era una batalla perdida. Pero yo ya estaba involucrado. Los dobles estándares existen porque esperamos que una dama desempeñe un cierto rol.
porque el estándar para los hombres está más bajo en relación con el sexo. No tiene mucho que demostrar cuando tiene 2 o más mujeres. No parece tan mal como cuando lo hace una mujer. Esperamos que los hombres sean perros sucios de baja categoría. Eso no es noticia. Pero una mujer haciendo esto parece fuera de lugar. No estoy diciendo que esto sea correcto. Digo que la motivación detrás de esto no es el control, sino la expectativa del rol. Las mujeres también tienen dobles estándares. Todos los tienen. Así es como funciona el mundo. Ella se burló de mí y le dio a Melanie una mirada que decía, ¿puedes creerlo? Melanie parecía sorprendida de que yo hubiera entrado en una batalla verbal con Shadwell y miraba con creciente interés. Vamos, acláranoslo, cariño. Por favor, necesito escuchar esto. Dime cómo las mujeres tienen dobles estándares que son comparables a los hipócritas creados por el ego masculino. Me miraba con incredulidad, desafiándome a continuar. ¿Por qué una ama de casa es considerada una ama de casa y un hombre que se queda en casa es un flojo? ¿O por qué es normal que una mujer no traiga dinero a una cita, pero si un hombre no lo hace, entonces pierde? ¿Por qué niña de papá es un término cariñoso y niño de mamá es una razón para huir? ¿Qué pasa con las tareas del hogar? Decir que es trabajo del hombre cortar el césped, sacar la basura y arreglar cosas está bien. Decir que es trabajo de la mujer cocinar, limpiar y lavar la ropa es machista. Sabía que había ganado por la expresión en su rostro. Estaba un poco atónita en silencio, pero lo suficientemente enojada como para liberar el veneno. Para enfatizar el punto, agregué, ¿ves, Tasche? Las mujeres también los tienen. No somos tan diferentes después de todo. Cuando Tasche no respondió, la risa de Melanie aclaró la situación. Oh Dios, Tasche, te dejó callada. Melanie se acercó a Tasche y la empujó ligeramente, de manera juguetona. Nunca pensé que vería este día. Se burló en un falso acento sureño. Apurémonos a tutorizar a ese pequeño bastardo estúpido para que se vaya. Tal vez la próxima vez encuentres a un hombre de verdad para tutorizar. Con estas palabras, salió de la habitación. Encantadora, ¿verdad? Después de eso, nuestras sesiones de estudio se volvieron más juguetonas. Aunque evitamos su apartamento, seguíamos estudiando, pero ella empezó a ser más abierta conmigo. Era como si ahora estuviera invitado a su vida. Si hubiera sabido que enfadar a Tasche era el boleto mágico, lo habría hecho antes. Empezamos a bromear más. Cuanto más amigables nos volvíamos, más me enamoraba de ella. Tenía un sentido del humor increíblemente loco, sin siquiera intentar ser graciosa. También me motivaba de formas que nadie más podía. Por ejemplo, compró una camiseta que decía, soy un idiota, y la usaba cada vez que me iba mal en un examen. Ella me dijo que si quería que se quitara esa camisa, tenía que ganármelo. Curiosamente, aunque era una broma, trabajé duro para que dejara de usar esa camisa. Esto se convirtió en una motivación para mejorar en matemáticas. Supe que quería casarme con esta chica en mi cumpleaños. Ni siquiera sabía que ella sabía cuándo era. Imagina mi sorpresa cuando llegué a la biblioteca para una sesión y encontré una pequeña caja delante de ella. Feliz cumpleaños, Jaque. ¿Cómo estás? No te preocupes por eso, solo ábrelo. Abrí la caja y vi una PDA de bolsillo. Ella tenía la sonrisa más grande en su rostro mientras me veía mirar mi regalo. Esto es para que puedas organizar tus clases y tu tiempo de estudio. Quiero que te mantengas en el buen camino y mantengas tus notas. No quiero que te quedes atrás. Cuando me gradúe, no podré tomarte de la mano para siempre. Me hizo un puchero juguetón, pero las palabras que dijo no eran para nada una broma. En ese momento, me di cuenta de que nuestro tiempo juntos era temporal. Ella se iba a graduar de la universidad y seguir adelante con su vida. Después de eso, desaparecería. Lo más probable es que nunca la vuelva a ver.
Mi regalo de cumpleaños fue tan considerado, pero también tan triste. Me animé y sonreí. Gracias, Melody. Lo aprecio. De nada. Tengo que mantener a mi estudiante favorito enfocado. Con eso, me dio un beso suave en la mejilla. Hasta el día de hoy, no recuerdo ningún gesto hecho por nadie que me haya afectado tanto como ese beso inocente. El tiempo avanzó como ella predijo, se graduó de la universidad. Ya éramos amigos en ese entonces, así que asistí a su ceremonia. Hizo que el traje académico pareciera que pertenecía a la portada de Sports Illustrated. Después de la ceremonia, la llevé a ella y a Tasha a comer para celebrar. ¿Creerías que una mujer que recibe un almuerzo gratis sería menos irritable hacia el tipo que paga? Pero no la todopoderosa Tasha. Cuando Melanie se levantó para ir al baño, ella aprovechó la oportunidad para ponerme en mi lugar. Sabes que ella nunca estará contigo, ¿verdad, cariño? No importa cuánto andes alrededor de ella como un perro triste, nunca te dará un hueso. Ella tiene necesidades, pero no son las que pueden ser satisfechas por esa pequeña salchicha de Viena que llamas tus partes privadas. La expresión en mi rostro debió satisfacerla porque se recostó arrogante y me sonrió con desprecio. Mel siguió con su vida después de eso. Comenzó a buscar trabajo y tenía muy poco tiempo para pasar conmigo. Estaba destrozado. Lo esperaba. Me mantuve ocupado tratando de mantenerme al día con la escuela, así que no tenía mucho tiempo para estar triste por ella. Entonces, un día, de repente, ella me llamó. Dijo que no me había visto en mucho tiempo y quería encontrarse y hacer algo juntos. Acepté felizmente. Fuimos a comer y luego a ver una película. Pasar tiempo con ella se sentía tan familiar que inmediatamente volvimos al punto en el que estábamos en la universidad. Cuando la llevé a su casa, me dio un beso en la mejilla y me dijo buenas noches. Después de esa cena, me sorprendió gratamente descubrir que Mel todavía quería pasar tiempo conmigo. Era solo como amigos. Por supuesto, esta vez no necesitábamos ninguna excusa. No había tutorías, ni calificaciones. Solo nosotros dos. Vimos un par de películas, salimos a comer, hicimos cosas raras como patinaje sobre hielo y pintura con los dedos. Eso fue genial. Realmente me engañé a mí mismo creyendo que habíamos comenzado a salir de nuevo. Debo recordarte que la verdad de alguien no siempre es el panorama completo. Mientras yo pensaba que tenía una oportunidad, ella solo estaba pasando el rato con un amigo. Yo solo era un tipo más para hacer cosas divertidas. De vez en cuando, volvía a la realidad y recordaba lo casual que estábamos actuando. Me aburrí y decidí llamar a Melanie. Su teléfono fue directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje y esperé unos 30 minutos. Mandé un mensaje y esperé otros 10 minutos hasta que decidí pasarme por su casa. Cuando llamé a su puerta y ella respondió, mi corazón se hundió en el pecho. Abrió la puerta con una camiseta grande y el pelo despeinado. Tenía un billete de $20 en la mano y me miró con un poco de confusión. Jaque, ¿qué haces aquí? Estaba aburrido y pensé que podríamos pasar el rato. Pero si estás ocupada, mejor me voy. Fue entonces cuando escuché una voz fuerte que venía de su habitación. ¿Es la pizza? Mel, ¿puedo comerme un maldito caballo? No, es solo Jaque, le gritó de vuelta. Déjame decirte que escucharla decir esas palabras puso todo en perspectiva de tal manera que mi verdad cambió justo ante mis ojos. Solo Jaque. Nada de qué preocuparse. Nos vemos mañana. Jaque, ahora no es el mejor momento. Te llamo, dijo. Ella asintió ligeramente y cerró la puerta. Al salir, me encontré con el repartidor de pizza. No la volví a llamar. No respondí sus llamadas. Simplemente la corté de mi vida. O intenté. Sabía que no era justo para ella. No hizo nada malo. No es como si me hubiera engañado.
Ni siquiera sabía que tenía sentimientos por ella. Pero verla en la puerta y saber por qué llevaba esa camiseta, porque su pelo estaba todo despeinado y porque ese imbécil tenía tanta hambre que podía comerse un maldito caballo fue demasiado para soportar. Después de llamarme varias veces y dejar mensajes de voz sin respuesta, ella simplemente dejó de intentarlo. Así fue como nuestro tiempo juntos llegó a su fin. No volví a ver a Melanie hasta unos años después. Me gradué de la universidad y estaba buscando trabajo. Conseguí una entrevista con una empresa bastante grande que se especializaba en la venta, instalación y reparación de sistemas de seguridad. Te doy una pista sobre qué gerente me entrevistará. Era Melanie. Se veía increíblemente bien. Su chaqueta gris oscuro y su falda negra parecían hechas a medida para su cuerpo. De repente, todos los sentimientos que había reprimido durante años volvieron en oleadas. Oh, Dios mío, Jaque. Verla fue pura coincidencia. Ella no reconoció a Jacob Worthy, a quien estaba entrevistando, como su amigo de la universidad, Jaque. Yo era solo otra persona con quien hablar hasta que me vio. Así que mi entrevista fue solo una charla entre nosotros. Me hizo un par de preguntas relacionadas con el trabajo, pero creo que ambos sabíamos que ya tenía un trabajo en ese momento. La decisión era suya y ya la había tomado. Todo lo demás eran solo formalidades. Cuando terminó, me abrazó en lugar de estrecharme la mano. Fue muy agradable verte. La sensación de su cuerpo contra el mío, incluso si fue solo por unos segundos, despertó sentimientos de lujuria olvidados hace mucho tiempo. No me excitó inmediatamente, como a una niña de 13 años viendo senos por primera vez. Pero puedo decir que me puse un poco excitado. Asentí en acuerdo y dije, sí, Mel. Estuvo bien y lo decía en serio. Alisó su traje y adoptó una expresión profesional. Te llamaremos cuando tomemos una decisión. Escucharás de mí en una semana a más tardar. Entonces, con una mirada extraña en sus ojos, agregó, a diferencia de ti, yo contesto el teléfono. Lo dijo en tono de broma, pero en ese momento me di cuenta de que la había lastimado simplemente abandonándola. Había un pequeño rastro del dolor que sintió esos años atrás en sus ojos. Supongo que le importaba más de lo que pensaba. Antes de que pudiera disculparme o intentar explicar, sacudió su cabello y salió de la habitación. Así, simplemente desapareció. 2 días después, me contrataron. Ella se convirtió en mi jefa. Como dije antes, sabía cómo motivarme. Bajo su liderazgo, logré un enorme éxito. Me gustaba arreglar cosas y todo eso, pero había algo especial en trabajar para ella que me hizo elevar el listón más alto. Rápidamente me convertí en el niño dorado de Melanie debido a todos los elogios que me daba. Siempre me elogiaba frente a sus jefes y se aseguraba de que me notaran. Me enviaban a los trabajos más difíciles con los clientes más exigentes porque era muy bueno. Comencé a forjar una reputación por poder hacer cosas que personas que llevaban años en la empresa no podían hacer. El único obstáculo que tenía para volver al mundo de Mel era que ella todavía era amiga de esa perra. Además, todavía vivían juntas en un apartamento. Aunque Melanie ganaba lo suficiente para vivir sola, todavía vivía con Tasche. La única diferencia era que se habían mudado de un pequeño apartamento a un gran condominio. Tasche no estaba contenta con mi regreso a la vida de Melanie. Era obvio. No creo que Tasche tuviera un solo hueso fino en su cuerpo. Si fuera posible, me trataría con más resentimiento que cuando estábamos en la universidad. Ahora Tasche tiene un agregado. Ella tenía un novio llamado Mark. También estudiaba en nuestra universidad. Ahora era un marine y estaba fuera a menudo. Pero cuando estaba en casa, vivía en la habitación de Tasche. No era un tipo malo. Jugaba al fútbol americano para nuestra escuela hasta que se lesionó. Como solo iba a la universidad por el fútbol, abandonó y se unió a los marines. Con el tiempo, Melanie y yo nos acercamos. Sí, ella seguía siendo demasiado buena para mí,
pero de alguna manera estábamos atraídos el uno hacia el otro. Empecé a buscar excusas para hablar con ella en el trabajo. Creo que ella hacía lo mismo porque siempre me encontraba para darme información que realmente no era tan importante. Antes de darme cuenta, estábamos almorzando juntos. Al principio era esporádico, pero pronto se convirtió en lo habitual. Fuimos cuidadosos por las reglas sobre el fraternización y todo eso, pero lo hicimos de todos modos. Llegamos al punto en que si uno de nosotros llegaba temprano, podía pedir almuerzo para el otro y esperarlo. Esta vez fui cuidadoso con mis expectativas. Debido a mi desamor en la universidad, no me preparé para otro fracaso. Esta vez sabía que no cumplía con sus requisitos. Así que no esperaba que ella comenzara a desarrollar sentimientos por mí. Porque no tenía expectativas. Estaba libre para disfrutar simplemente divirtiéndome con ella. Todo cambió cuando comenzamos a pasar tiempo juntos. Después del trabajo, así como en el almuerzo. Salíamos a tomar unas copas o algo para comer. Noté que se volvía cada vez más coqueta conmigo. Me tocaba la mano cuando me hablaba, se sentaba tan cerca que nuestras rodillas se tocaban y reía con todos mis chistes, incluso con los estúpidos. Luego llegó la noche que lo cambió todo. La noche en que nos besamos, hicimos el amor y no pudimos parar. Nunca olvidaré esa noche mientras viva. Fue una noche tan definitoria en mi vida que todavía recuerdo la fecha. Recuerdo a que olía su perfume. De hecho, guardé las bragas que llevaba esa noche. No quería que las tirara. Es un poco extraño. La noche comenzó como de costumbre. Salimos a tomar algo y olvidarnos del día de trabajo. Dijo que Taschen no estaría y me preguntó si quería ir a su casa y pasar un rato juntos. Estaba lista para recoger la apuesta que habíamos hecho en el almuerzo ese día. Era una apuesta tan estúpida que ni siquiera esperaba que la aprovechara. Las condiciones eran quién podía lanzar más cacahuetes al aire y atraparlos en la boca. El perdedor tenía que cocinar la cena para el ganador un día. No estábamos borrachos cuando llegamos a su condominio, pero estábamos bastante relajados. Bueno, tal vez estábamos un poco borrachos. La larga historia es corta. Seguí dándome vueltas tratando de pensar qué cocinar para Melouni. No era lo que podrías llamar un cocinero, excepto por Boyardee. Habría quemado el agua si no se hubiera evaporado. Pero una apuesta es una apuesta. Terminé yendo con tostadas francesas, huevos y salchichas. Decidí que como el desayuno era lo único que podía preparar comestible para otra persona, así sería. De todos modos, estaba mirando en su refrigerador, sacando huevos y salchichas, cuando sentí que ella se acercaba por detrás. Me volví hacia ella para preguntarle si tenía pan y vi que me estaba mirando, mirándome fijamente a los ojos. No habló, pero transmitió algo. No sabía qué estaba sintiendo, pero venía de ella. Nos quedamos allí durante varios segundos interminables, la tensión aumentando constantemente. Todavía no sé qué me vino, pero tomé una decisión y me acerqué. Ella cerró los ojos, agarró mi camisa y vino hacia mí a mitad de camino. Nunca he sido lo suficientemente valiente como para hacer algo así. Probablemente ni siquiera me atrevería a hacerlo hoy. Pero en ese momento, supe que ella me quería. Me besó, tiernamente al principio. Luego se volvió más agresiva. Nos besamos apasionadamente, tratando de fundir nuestros cuerpos. La besé como un hombre hambriento que encuentra un filete jugoso. Y ella respondió de la misma manera. Sentí su lengua en mi boca, explorándome. No sabía a dónde iba esto hasta que sentí su mano en la parte delantera de mis vaqueros. Gemí en aprecio, luego le agarré las nalgas con ambas manos. La atraje hacia mí, tomando su mano entre nosotros. Los únicos sonidos que salían de nosotros eran respiraciones profundas y el chapoteo de los labios. La cena fue completamente olvidada. Estábamos perdidos el uno en el otro. Exploré cada centímetro de su cuerpo sobre su ropa. Apreté las suaves curvas de sus nalgas.
Pasé mis manos por su torso y sostuve sus hermosos pechos. Me costaba trabajo darme cuenta de que mi fantasía y la realidad estaban a punto de converger, unidas. Había ansiado este cuerpo durante años. Soñé con él. Ahora era mío. Ni siquiera me di cuenta. Desató mi cinturón hasta que mis pantalones estaban alrededor de mis tobillos. Se arrodilló y se puso a trabajar. Después, me llevó al dormitorio. Después de esa noche, nos convertimos en pareja. Esta vez no hubo malentendidos. Tasha odiaba nuestra relación con pasión. Yo la odiaba. Como siempre, no intentó ocultarlo. Mark también empezó a comportarse de forma extraña conmigo. Estaba bien con que Melanie y yo solo fuéramos amigos, y nos llevábamos bastante bien. Pero cuando Mel y yo nos convertimos en pareja, se convirtió en la versión masculina de su novia. Comentarios sarcásticos, travesuras pasivo-agresivas, lo que sea. Se volvió un auténtico bastardo. Estar con Melanie valía todo lo que estos dos podían lanzarme. Ella era diferente a cualquiera con quien hubiera estado. No podía hablar por ella, pero sabía que estaba en territorio desconocido. He tenido novias, y de ninguna manera era virgen. Pero tener una chica como Melanie fue una experiencia completamente diferente. Ella era tan despreocupada sobre el sexo, nunca la imaginé como era. También disfrutaba de juegos de rol. No sé si fue por cómo empezamos, pero nuestro juego favorito era el de maestra y alumna traviesa. Alternábamos quién era la maestra y quién recibía las palmadas. Melanie era un ícono de la dualidad. La Melanie que mostraba al mundo y la que llegué a conocer detrás de puertas cerradas eran dos personas diferentes. Era difícil separarlas. Por eso eventualmente tuve que renunciar a mi trabajo. Se estaba volviendo cada vez más difícil mantenerme profesional mientras trabajaba con ella. Cuando estaba en el trabajo, estaba completamente absorbida por los negocios. Mantenía una imagen corporativa artificial que entraba en conflicto con cómo era en realidad. Cuando volvíamos a casa, cuando nos explicaba algo, solo veía a ella frente a mí. Mientras la observaba firmar los documentos, mi mente volvía a cómo me proporcionaba un intenso placer. Y ni siquiera hablaré de cómo se inclinaba. Hablamos de esto durante nuestras muchas conversaciones e intentamos que funcionara. Pero nos dimos cuenta de que nos estábamos engañando a nosotros mismos. Una noche, me dijo que tendría que trasladarme para mantener seguros nuestros empleos o tendría que renunciar y encontrar otro trabajo. Entonces, como si fuera golpeada por un genio, me preguntó sobre empezar su propio negocio. Tú puedes manejarlo, cariño. Sabes más sobre instalar y reparar esto que cualquiera que haya visto. ¿Por qué crees que siempre te envío a todos los trabajos difíciles? Pensé que era porque te gusta mandarme. Vamos, cariño, sé serio. Tú puedes hacerlo totalmente. Podría ayudarte a escribir un plan de negocios y solicitar préstamos. Si no puedes obtener un préstamo, tengo algunos ahorros. Me encantaría invertir en ti. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No tenía idea de que tuviera suficiente dinero extra para considerarlo. Aunque no te guste que Tasha viva conmigo, tenerla como compañera de cuarto me ahorra un montón de dinero cada mes. ¿Qué dices a eso, Jaque? Así es como empecé mi propio negocio. Cuando dejé el trabajo, ella me ayudó discretamente a empezar. Pude obtener un pequeño préstamo y ella me dio lo que no pude obtener del banco. Tuvo que mantener en secreto su participación en mi proyecto empresarial porque aún trabajaba para mi principal competidor. Pero apoyó completamente lo que estaba haciendo. Mi negocio luchaba al principio, pero gradualmente comenzó a mostrar signos de vida. Una vez que empezó a ganar impulso, se volvió rentable. Sin embargo, la situación en su condominio se volvió cada vez más tensa. Mark era un idiota pasivo-agresivo cuando estaba en casa, y Tasha era simplemente agresiva. La tensión era tan fuerte que dejé de ir a su condominio. Hacíamos todo en mi apartamento.
Siempre me preguntaba por qué Melanie no los echaba. Tasche tenía un trabajo decente y Mark estaba en los Marines. No había razón financiera para que siguieran siendo compañeros de cuarto. Con el tiempo, quedó claro que estábamos enamorados el uno del otro. La situación entre Tasche y yo empeoraba cada vez más. Ella se quejaba constantemente de que ella y Mel nunca hacían nada juntas porque ella siempre estaba conmigo. Esto hacía que me tratara aún peor. Mark simplemente apoyaba todo lo que Tasche hacía o decía. Mel siempre trataba de jugar al abogado del diablo y calmar la situación, pero nunca puso a Tasche o a Mark en su lugar. Uno pensaría que si dos personas hacen sentir incómodo al hombre que amas, harías algo al respecto. No estoy diciendo que ella debería haber dejado de ser amiga de ellos, pero hacer que encontraran un lugar privado para vivir sería apropiado. Tal vez solo estoy pensando demasiado. A la luz de mi nueva verdad, sugerí que alquiláramos un apartamento o un condominio juntos y les diéramos uno. Esta propuesta fue rechazada de inmediato y finalmente llevó a una disputa que duró una semana. Fue un problema tan grande que nunca volví a sacarlo. Simplemente acepté las cosas tal como son. Todo cambió cuando ella me propuso matrimonio. Sí, me has oído correctamente. Se arrodilló y me pidió la mano. En ese momento me sentí extremadamente halagado de que ella quisiera pedírmelo, pero ahora lo veo como un precedente de lo firmemente que me tenía en su poder. Sinceramente, ¿cómo podría haber esperado otro resultado? Lo dejó todo entrar. Pero me estoy desviando del tema. Como dije, después de un año de salir con su novio, ella me propuso matrimonio. Finalmente, convencieron a los felices compañeros de cuarto de mudarse del condominio. Tasche parecía tan herida. Juro que estaba a punto de llorar. Cuando su dolor se dirigió hacia mí, se convirtió en rabia mientras me miraba con ojos malignos. Sentí una gran schadenfreude. También eché más leña al fuego. Cuando Melanie no estaba cerca, le susurré a Tasche, parece que prefiere las salchichas de Viena. Su expresión no tuvo precio. Me mudé con Melanie y empezamos a organizar nuestra vida juntos. 6 meses después nos convertimos en el señor y la señora Wordy. Tasche no vino a nuestra boda. En el tercer mes de matrimonio descubrimos que estábamos embarazados. Ella dio a luz a nuestros gemelos pocos días después de nuestro primer aniversario. No fue hasta que los gemelos tenían 3 años que mi negocio realmente despegó. Melanie seguía trabajando en su trabajo ya que nuestro ingreso conjunto era extremadamente alto. Melanie me convenció de que era hora de que mejoráramos como verdaderos creadores de dinero. Empezamos a buscar una casa y decidimos por una casa realmente grande en una comunidad cerrada. No vivíamos como millonarios, pero definitivamente estábamos en un bracket de impuestos diferente. El único inconveniente era que nuestra nueva casa estaba a unos 30 a 45 minutos de mi empresa. Cuando vivíamos en su condominio, prácticamente podía ir en bicicleta al trabajo. La hacía feliz, así que simplemente lo acepté. ¿Qué es un poco de gas extra en comparación con una esposa feliz y ninfómana? No he sabido nada de Tasche y Mark desde que se mudaron del condominio, pero no me he quejado. Supuse que Melanie aún la veía de vez en cuando. No lo ocultó, pero tampoco me torturó obligándome a estar cerca de ella. Esta fue otra cosa por la que estuve agradecido, otra razón por la que estaba tan feliz. Ahora que hemos cubierto el trasfondo, creo que es hora de que conozcas algunas verdades de hoy que hacen que la verdad de ayer parezca un completo sinsentido. La verdad sobre cómo me volví tan malditamente afortunado cuando Melanie estaba embarazada. Ambos resultamos ser portadores del gen de la célula falciforme. Aunque el gen en sí mismo no es suficiente para causar la enfermedad de células falciformes, si ambos padres de un niño son portadores, es probable que el niño la padezca. El hecho de que estuviéramos esperando gemelos era preocupante por esta razón. Aunque un niño podría evitar la enfermedad, la probabilidad de que ambos niños no desarrollaran la enfermedad de células falciformes en esta situación era pequeña.
Curiosamente, ninguno de mis hijos tiene anemia de células falciformes. Soy afortunado, ¿verdad? Pero esta no es la verdad de la que prometí hablarles. Es solo otro momento en el que Clark Kent desaparece y Superman salva el día, y el gran S bajo su corbata llama tu atención. No, la verdad que tengo que compartir comenzó con la jubilación de mi médico de familia de toda la vida. Tuve que encontrar otro médico y elegí uno que tenía la mitad de su edad. Tenía que ser muy bueno. En mi primera cita, repasamos mi historial médico para que pudiera conocerme mejor. Fue entonces cuando discutimos un ligero rasgo hereditario en mi línea genética que hace que mi tasa de portador sea extremadamente baja. En otras palabras, tengo un alto riesgo de ser infértil. Mientras discutíamos este indicador, mostró un interés creciente en mis gemelos. Su interés aumentado levantó una bandera roja que me hizo pensar en cosas en las que no había pensado mucho antes. Mi antiguo médico nos conocía a Melanie y a mí. Nos trató a nosotros y a nuestros hijos durante casi 2 décadas porque sabía tanto sobre nuestras vidas personales como sobre nuestro historial médico. Simplemente aceptó nuestra situación tal como era. Puede que haya tenido sus dudas, pero a lo largo de muchos años de interactuar con mi familia, simplemente se convirtió en un hecho. Un nuevo médico joven que examina la misma información con atención renovada planteó preguntas que anteriormente se habían aceptado simplemente como verdad. Cuando hablé de los gemelos, hojeó la carpeta con mis datos. Observé atentamente sus reacciones. Las arrugas en su frente delataban sus dudas. Bueno, señor Worthy, debo decir que sería el hombre más afortunado que conozco. Enfatizó repelmente la palabra, ¿más afortunado? No podía estar seguro, pero casi sonaba sarcástico. Puedo decir que los hombres con su problema encuentran difícil tener hijos. Por supuesto que sucede, pero es muy raro. Pero que un hombre en su situación tenga gemelos es verdaderamente un milagro. Si yo fuera usted, comenzaría a jugar a la lotería. Esta fue mi primera visión. Lo más probable es que fuera una semilla plantada para una percepción. Miré mi vida un poco diferente. Me pareció interesante que estuviera tan confundido acerca de mis gemelos. Aunque fue muy diplomático, no pudo ocultar sus sospechas. Me tomé un momento para reconsiderar las cosas y mirarlas desde su punto de vista. Un tipo con un puntaje extremadamente bajo logra embarazar a su esposa. El mismo tipo con una lectura extremadamente baja de alguna manera fertilizó el óvulo de su esposa, por lo que quedó embarazada de gemelos. Dado que he sido tan afortunado en mi vida, nunca cuestiono las cosas. Después de todo, tuve una novia que no debería haber tenido. Tengo un negocio que no debería tener. ¿Por qué no tener los hijos que no debería tener? Pero ahora, considerando las cosas bajo esta nueva luz, comencé a dudar de mi suerte. Todavía no era completamente sospechoso, pero me volví curioso. Ahora que tengo una empresa de seguridad, sé que muchos de ustedes asumen que este es el momento en el que debería empezar a actuar como Jason Bourne y a comportarme como un espía. ¿Sabes? Instalando cámaras de vigilancia y dispositivos de escucha en tu hogar y automóvil. Lo siento por decepcionarte, pero no lo hice. Esta acción fue especulativa y no me convenció por varias razones. Tendría que explicar dónde fueron todos los sistemas de seguridad. Esto equivaldría a una pérdida de miles de dólares en ingresos. No podría vender el equipo e instalarlo si lo usara yo mismo. Instalar un sistema de seguridad no es algo que se pueda hacer sin que la otra persona lo sepa. A menos que puedas convencerlos de que salgan de la casa por un día o algo así. Necesitas correr cables cuidadosamente, instalar cámaras y ocultar micrófonos. Todo esto debe estar conectado a una computadora o configurado de forma inalámbrica. Si estás configurando esto de forma inalámbrica, necesitarás conectarte a Internet y configurar tu computadora para detectarlo. Esto es muy difícil y lleva mucho tiempo. Antes de siquiera comenzar con la instalación, necesitarás hacer algo de planificación previa. Tendrás que determinar la mejor ubicación para montar este equipo,
qué cambios necesitarás hacer en tu hogar para que sea posible, etc. Una buena instalación llevará alrededor de 4 horas después de la etapa de planificación previa. Pero este periodo de tiempo es para el equipo de instalación de seguridad, y eso solo si todo va sin problemas. Me llevaría días hacer esto yo mismo, y no hay forma de que ella no se diera cuenta de que no tenía tiempo extra para esto. Esto requeriría muchas horas de trabajo, de las cuales tenía muy pocas. No podía permitirme pasar tantas horas que no generaran ingresos. Esto, además de la pérdida de ingresos por el equipo que habría quitado de los estantes, me habría puesto en un aprieto financiero. Hacer todo esto basado en una sospecha sería poco prudente. Por anticlimático que parezca, lo único que pude hacer fue mantener los ojos abiertos. Las semanas pasaron como hirviendo una olla de agua hasta que hierva. Todo parecía moverse lentamente. Mantuve un ojo vigilante en todo, tratando de atrapar cualquier cosa que pudiera haberme perdido en los últimos años. No encontré nada. Melanie seguía siendo la misma mujer hermosa y cariñosa que siempre había sido. Hacía todo lo que hace una esposa amorosa. Iba a trabajar, regresaba a casa, cocinaba para mí y los niños, y me daba un cálido abrazo si estábamos separados durante unas horas. O ella era realmente buena en ello, o era quien parecía ser. Lo único que hacía que me molestara era que salía con esa perra Tashe. De vez en cuando, tenía cuidado de no traerla cerca de mí debido a nuestra mutua aversión, pero aún así pasaba tiempo con ella. Estaba casi listo para darme por vencido y volver a la ignorancia Blissful. Eso fue cuando encontré el cepillo de pelo de mi hija en el lavabo del baño. Mientras me cepillaba los dientes una mañana, una idea molesta vino a mi mente. Como cualquier semilla, comenzó a brotar en un plan improvisado. Bien, Jaque, eso es todo. Hazlo. Demuéstrate a ti mismo que estas dudas obsesivas son tonterías y simplemente disfruta de la vida. Tomé algunos de los cabellos sueltos del cepillo y los puse en una bolsa Ziploc. Como eran mellizos, no fue necesario tomar cabello de mi hijo. Una rápida búsqueda en Internet me llevó a una empresa que hace pruebas de ADN. No costaba mucho, pero la tranquilidad no tiene precio. Así que los contacté, hice una cita y comencé el proceso. Una semana después, me contactaron en el trabajo con los resultados de Alexis. Ella no es mi hija. No sé si lo captaste, pero al principio de la historia ahora volvemos a decir que tenía 2 hijos hermosos. Esto se dijo en tiempo pasado. Esta era la verdad de ayer. La verdad de hoy es que aunque todavía tengo esposa, soy infértil y no tengo hijos. Mi esposa me engañó. Vamos a repasar nuestra lista de pruebas de Lois Lane, ¿de acuerdo? Lo sé. Me sorprendí cuando lo hice. ¿Qué tan estúpido soy? Soy infértil, pero tengo 2 hijos. Mi hijo es una estrella de fútbol, aunque nunca he sido un atleta. Mi hijo es alto. Yo soy bajo. Mi hijo tiene músculos naturales. Yo no los tengo. Mi hija tiene talento natural. Académicamente, yo no lo era. Melanie y yo ambos tenemos el gen de la célula falciforme. Los gemelos sí lo tienen. No muy convincente, ¿verdad? La verdad de hoy cambió todo para mí. Aunque todavía estoy orgulloso de los hijos que alguna vez fueron míos, ya no podía mirar sus logros como un reflejo de mí mismo. Permíteme explicar. Para aquellos que no tienen hijos, cuando un niño hace algo maravilloso, los padres naturalmente están orgullosos. Pero esto es más que solo orgullo por un hijo. En cierto sentido, el éxito de un hijo es un reflejo de sus padres. Cuando tu hijo marca el gol ganador, dices, ese es mi chico. Entonces, mientras estás orgulloso de tu hijo, también estás orgulloso de ti mismo. Me lo quitaron. Ya no era el hombre más afortunado de la tierra. Era el más estúpido. No discutí inmediatamente mis hallazgos con Melanie. Todavía necesitaba procesar esta nueva información y averiguar hacia dónde me llevaba. ¿Quiero un divorcio?
¿quiero intentar arreglar todo? ¿Quién es el padre de mis gemelos? ¿Fue un asunto casual o fue un asunto continuo? Si había una conexión, ¿sigue aún? Estas eran las preguntas que me hacía a mí mismo. Pero tenía más preguntas que respuestas. Antes de poder entender hacia dónde iba esto, necesitaba entender mejor dónde estaba parado. Así que comencé desde el lugar más lógico y más costoso. Contraté a un detective privado. Incluso teniendo en cuenta el costo de sus servicios, todavía me resultaba más barato y eficiente que si lo hubiera hecho yo mismo. Así que un pequeño equipo de 3 siguió a mi esposa durante un par de semanas. Observaron cómo gastaba su dinero. Escucharon sus conversaciones telefónicas. Fueron realmente minuciosos. Lo que me devolvieron fue circunstancial en el mejor de los casos. Pero ciertamente añadió elementos a mi lista de pruebas de Lois Lane. Descubrí que nunca vendió su condominio durante todos estos años de matrimonio. Ni siquiera sabía que lo mantenía. Para este momento, ya estaba completamente pagado, así que no había hipoteca. Pero aún así, me preguntaba cómo y por qué me ocultó esto. Durante más de una década, las cosas se volvieron más claras cuando un detective me dijo que Tasha estaba viviendo allí con su exnovio marino de toda la vida, Mark. Fue expulsado del cuerpo con una baja deshonrosa por usar sustancias ilegales. Por alguna razón, el hecho de que Mark fuera expulsado no me sorprendió. De hecho, lo que me sorprendió más fue que Tasha todavía estuviera con Mark todos estos años y aún no se hubiera casado con él. La mayor prueba circunstancial fue que Melanie entraba al condominio casi todos los días. No me di cuenta de esto porque sucedía durante el día, cuando se suponía que ella estaba en el trabajo. Para ese momento, Melanie había ascendido en la escalera profesional hasta el punto en que podía manejar sus propias horas de trabajo, por lo que salir del trabajo unas horas antes todos los días no era gran cosa para ella. Pero, ¿por qué pasaba tanto tiempo aquí? Sabía que ella y Tasha eran amigas, pero esto rozaba la codependencia. Pasaban tiempo juntas durante el día sin que yo lo supiera, pero luego salían juntas cuando ella me lo informaba. Como dije, no había evidencia que apuntara directamente a nada, pero se podía ver cómo se acumulaba la evidencia. Cada partícula era como un píxel en una pantalla HDTV. Cuanto más píxeles, más clara la imagen. La mía seguía siendo borrosa en el mejor de los casos, pero tenía suficiente para darme cuenta de que mi suerte en realidad era ignorancia dichosa. Agradecí al detective y arreglé para que le pagaran. Ya no había necesidad de sus servicios. Era caro y ya había revelado todo lo que podía. Cualquier acción adicional tendría que ser tomada por mí. Las próximas semanas fueron dolorosamente ordinarias. Hubiera sido mejor si ella simplemente hubiera gritado y gritado, «Ya no te amo». En cambio, ella era la misma esposa amorosa que conocía y amaba. Estaba en un conflicto constante, moviéndome entre la ira, el arrepentimiento, la tristeza y la negación. La vida parecía moverse, como siempre lo hacía en el hogar de los Wardy, pero estaba lejos de ser el statu quo habitual. La única diferencia ahora era que en lugar de vivirla, me sentía como un observador externo de mi vida. Se sentía como si estuviéramos en un reality show, pero yo era el único espectador. La lucha conmigo mismo me hizo volverse cada vez más hosco. Me atrincheré en mi fortaleza interior, tratando de proteger a mi niño interior de más dolor. Mi esposa e hijo se convirtieron en el enemigo porque estar cerca de ellos era demasiado doloroso. Estaba enojado con mis hijos por no ser míos, pero los amaba tanto que me dolía culparlos por algo que no podían controlar. Las cosas se volvieron más claras cuando un detective me dijo que Tasha estaba viviendo allí con su exnovio marino de toda la vida, Mark. Fue expulsado del cuerpo con una baja deshonrosa por usar sustancias ilegales. Por alguna razón, el hecho de que Mark fuera expulsado no me sorprendió. De hecho, lo que me sorprendió más fue que Tasha todavía estuviera con Mark todos estos años y aún no se hubiera casado con él. La mayor prueba circunstancial fue que Melanie entraba al condominio casi todos los días.
No me di cuenta de esto porque sucedía durante el día, cuando se suponía que ella estaba en el trabajo. Para ese momento, Melanie había ascendido en la escalera profesional hasta el punto en que podía manejar sus propias horas de trabajo. Así que salir del trabajo unas horas antes todos los días no era gran cosa para ella. Pero, ¿por qué pasaba tanto tiempo aquí? Sabía que ella y Tasha eran amigas, pero esto rozaba la codependencia. Pasaban tiempo juntas durante el día sin que yo lo supiera, pero luego salían juntas cuando ella me lo informaba. Como dije, no había evidencia que apuntara directamente a nada. Pero se podía ver cómo se acumulaba la evidencia. Cada partícula era como un píxel en una pantalla HDTV. Cuanto más píxeles, más clara la imagen. El mío seguía siendo un torbellino en el mejor de los casos, pero tenía lo suficiente para darme cuenta de que mi suerte era en realidad ignorancia dichosa. Agradecí al detective y arreglé para que le pagaran. Ya no había necesidad de sus servicios. Era caro y ya había revelado todo lo que podía. Cualquier acción adicional tendría que ser tomada por mí. Las siguientes semanas fueron dolorosamente ordinarias. Hubiera sido mejor si ella hubiera gritado y chillado, ya no te quiero. En cambio, ella era la misma esposa amorosa que conocía y amaba. Estaba en constante conflicto, moviéndome entre la ira, el arrepentimiento, la tristeza y la negación. La vida parecía moverse, como siempre lo hacía en la bulliciosa casa, pero todo menos el habitual status quo. La única diferencia ahora era que en lugar de vivir en ella, me sentía como un observador externo de mi vida. Se sentía como si estuviéramos en un reality show, pero yo era el único espectador. La lucha conmigo mismo me hizo volví cada vez más hosco. Me atrincheré en mi fortaleza interior, tratando de proteger a mi niño interior de más dolor. Mi esposa e hijo se convirtieron en el enemigo porque estar cerca de ellos era demasiado doloroso. Estaba enojado con mis hijos por no ser míos, pero los amaba tanto que me dolía culparlos por algo sobre lo que no tenían control. Sin mencionar que tenía que mirar la cara angelical de Melanie y resistir las ganas de golpearla con un pico de hielo oxidado. Cuanto más enojado estaba con ella, más gracia me mostraba. Resistió la tormenta, esperando que encontrara una salida. Irónicamente, la tormenta que estaba resistiendo era el huracán Melanie, y estaba destruyendo todo a su paso. Estaba incluso enojado con el médico por abrirme los ojos. Hasta que llegó él, era el hombre más afortunado de la tierra. Ahora era un perdedor que era demasiado tonto para darse cuenta de que su esposa le estaba siendo infiel o ya había cambiado. Maldita sea. No lo sé. Melanie intentó repetidamente que me abriera y le dijera qué me pasaba. Era tan amorosa y cuidadosa que me daba asco. Después de varios intentos que encontraron una resistencia casi agresiva, se retiró y me dejó resolverlo. Me recordó que estaba aquí si quería hablar y me dejó solo. ¿No es atenta? La vida avanzaba lentamente como un zombi arrastrando su pierna muerta detrás de él. En cada paso, intentaba débilmente parecer como si la vida fuera normal. Pero fallaba en varios frentes. La gente en mi lugar de trabajo lo notaba. Mis hijos y mi amorosa esposa lo notaban. Maldita sea. ¿Cómo no lo iban a notar? Fue Melanie quien me puso en acción de nuevo. Un día, me obligó a entrar en el baño y nos encerró allí. Incluso estaba en el baño cuando hizo esto. Así que literalmente era un rehén de la situación. De acuerdo, Jaque, es hora de. La miré con ojos vacíos. ¿Hora de qué? Es hora de actuar. No tienes que decirme cuál es el problema. Me gustaría hacerlo, pero tienes tus propias razones para permanecer en silencio. Pero esto no puede continuar. Te está matando. Y si te mata, también nos mata a nosotros. Señaló con el dedo a los dos, dejando claro a quiénes se refería. Te di tiempo para arreglarte, pero se acabó el tiempo. Necesitas tomar medidas y lidiar con lo que está pasando. Eres un guerrero, no una damisela en apuros.
Levántate de tu trasero, mata a este dragón y regresa a mí como el esposo y padre que conocía. Me senté en el inodoro y lloré durante unos 10 minutos después de que ella se fuera. Cuando salí del baño, era una persona nueva con una misión que cumplir. Melanie tenía razón. Puede que sea una mentirosa y una tramposa, pero sabía que era hora de que actuara. Sabía que si me quedaba en este estado por demasiado tiempo, moriría. Es hora de conseguir alguna resolución y averiguar qué me depara el futuro. Es hora de matar a este maldito dragón. Lo primero que tenía que hacer era ocuparme de los niños, el departamento, Tasche. Todo estaba conectado de alguna manera. No sabía cómo, pero sabía que lo estaba. Así que si alguien estaba detrás de la infidelidad de mi esposa, tenía que ser esa perra. Necesitaba más que una suposición para obtener los píxeles. Si quería una imagen clara, tenía que empezar por ahí. Así que decidí que tenía que asumir una pérdida financiera para mi negocio. Para obtener las respuestas que buscaba, comencé con pequeños pasos. Agarré un par de tardes tempranas, una cámara y un cuaderno, y tomé un lugar frente al condominio. Por lo que me dio el detective y mis propios hallazgos, sabía cuándo venía Melanie a divertirse. Lo que no sabía era qué significaba divertirse. ¿Había varios hombres allí? ¿O era solo un bastardo que se acostaba con mi esposa y usaba a Tasche como pantalla? Esta perra, apuesto a que le gusta la idea de que Melanie me sea infiel. Apuesto a que está sentada allí riéndose de cómo puede afectarme. Miré mientras Melanie entraba y usaba su llave para entrar al condominio. Por alguna razón, esto me pareció extraño. ¿Pero por qué debería ser extraño? Después de todo, este era su condominio. Pero ella entró como si fuera su hogar. Se veía tan natural como si estuviera entrando en nuestra propia casa. No pude captar nada desde donde estaba. Tampoco podía simplemente acercarme y mirar por las ventanas. El condominio estaba patrullado por seguridad. Lo último que necesitaba era ser arrestado por voyeurismo. Necesitaba entrar en este condominio y averiguar qué estaba pasando allí. Todavía no estaba seguro de instalar las cámaras. No tenía una ventana de tiempo lo suficientemente grande como para hacerlo sin que se dieran cuenta, pero podría entrar sigilosamente e instalar rápidamente algunos micrófonos inalámbricos. De esa manera, al menos podría escuchar cuando se suponía que Melody estaría allí y tal vez recoger algo útil. Entré en una fase estilo Jason Bourne con un plan acorde a mi misión. Recibí instrucciones de ruta. Tomé algunos micrófonos de mi almacén y recé para que ninguno de mis empleados vigilantes se diera cuenta. Sí, era el jefe y podría haberles dicho que no se preocuparan por ello. Pero eso habría generado preguntas y curiosidad que prefería evitar. Fui a casa y me encerré en mi oficina. Aquí instalé varios micrófonos ocultos y los conecté a mi computadora. También planeé los mejores lugares para colocarlos. Decidí poner uno en su automóvil debajo del asiento. El resto tenía que ir al condominio. Afortunadamente para mí, vivía en este condominio antes de que compráramos nuestra casa, así que ya tenía una idea de dónde podría colocar los dispositivos de escucha. Esto redujo la necesidad de una evaluación preliminar del sitio. Lo único que tenía que hacer era sacarlos el tiempo suficiente para hacer lo que necesitaba hacer. Por suerte, Mel resolvió mi problema por mí. Es una esposa tan buena. Se acercaba el cumpleaños de Tasche. La encontré en su computadora portátil navegando por internet, tratando de encontrar un regalo adecuado. Por lo general, no pediría mi opinión porque esa bruja me pone los pelos de punta. Pero esta fue una oportunidad que no podía dejar pasar. Sugerí un fin de semana en Las Vegas así. Soy un genio malvado. Antes de que pudiera frotarme las manos y retorcer mi bigote, recordé que había olvidado por completo a Mark. Ya no estaba en los Marines y solo estaba tirado por la casa como un mueble. Después de ser expulsado, pasó de ser uno de los pocos y orgullosos a ser un parásito. Según el informe del investigador privado y mi investigación personal,
casi nunca salía de la casa. Pero por suerte, este problema se resolvió para mí, gracias a una investigación de primer nivel que habría desconcertado a Sherlock Holmes, es decir, recoger accidentalmente un teléfono abandonado mientras me estaba en la ducha. Leí un par de mensajes que insinuaban que los tres estaban sueltos en Las Vegas. Dado que ni siquiera me pidieron unirme, solo puedo suponer que los tres son Melanie, Mark y Tashi. Esto me pareció extraño. Si Mark era la tercera persona, ¿cómo terminó siendo invitado en lugar de yo? Ahora, tal vez sea porque realmente odio a Tashi y es su cumpleaños, pero parecía que podría haber otro detalle allí. Después de todo, ¿por qué querrías ir, y mucho menos pagar, un evento al que tu esposo no está invitado? Sin embargo, tenía que contar mis bendiciones. Incluso si estaba equivocado. La falta de atención de Melanie me dejó todo un fin de semana para hacer las cosas bien. Dado que era fin de semana, no tenía a dónde ir para distraerme de mi misión. Así que tragué mis quejas y fingí que todo estaba bien. De vuelta en mi misión al estilo de Jason Bourne, me aseguré de conseguir una copia de la llave del apartamento antes de que Mel se fuera. Estaba tan ocupada planeando todo que no se dio cuenta cuando quité la llave de la cadena y fui a la tienda local de mejoras para el hogar. Cuando se la devolví, aún estaba eligiendo un bikini. Aunque acepté el hecho de que mi esposa probablemente seguía engañándome, no pude evitar revisar su maleta para ver qué tipo de ropa interior llevaba. Tal como temía. Eran las mejores bragas de Victoria's Secret. Tragué mis lágrimas mientras salía de la habitación. Mientras veía a Mel salir para su fantástico viaje a Las Vegas, estaba en un torbellino de emociones encontradas. Me sentía como un ganador. Tenía un plan que iba bien. Estaba un poco emocionado por el fin de semana y lo que iba a descubrir. Estaba aliviado de que estuviera en el buen camino para obtener las respuestas que necesitaba. Pero la sensación increíble fue el perverso placer que obtuve al finalmente poder manipular a Mel como quería. Cuando llegué por primera vez al condominio, me tomé unos minutos para volver a familiarizarme con el lugar. No había necesidad de apresurarse. Noté algunos cambios en los muebles y reorganizaciones menores, pero nada importante. Esperaba que el lugar fuera mucho más sórdido y más detalle. Me sorprendió ver que todavía se parecía a Dos Caras. Guarida. Todavía había una participación igual de Mel y Tashi aquí. Si no supiera mejor, asumiría que Mel todavía vive aquí. Me moví lentamente de una habitación a otra, tratando de entender a las personas a las que estaba a punto de espiar. Noté que el dormitorio principal que Mel y yo alguna vez compartimos ahora era de Tashi. Era imposible negarlo, pero la habitación que una vez tuvo Tashi ahora era de Mark. Si Tashi y Mark están juntos, ¿por qué necesitan habitaciones separadas? Mientras estaba mirando alrededor de la casa, los rompecabezas comenzaron a encajar en docenas. Mis ojos comenzaron a perder el color rosa que los había cubierto durante tanto tiempo. Es curioso lo que aprendes cuando miras las cosas desde una perspectiva diferente. Mi mayor momento de ajá fue cuando estaba en la habitación de Mark. Había fotografías de él con su familia y amigos. Había muchas fotografías tomadas de Tashi y Melanie en diferentes lugares que abarcan varios años. Algunas fueron hechas en la universidad. Otras parecían más recientes. Pero lo que más me llamó la atención fue la foto de Mark con su uniforme de fútbol escolar. Estaba agachado sosteniendo un balón de fútbol. Se parecía casi idéntico a la foto de fútbol de Alex. Misma sonrisa, mismos ojos, misma textura de cabello. El parecido era sorprendente. Más puntos para la lista de Lois Lane. Mark era alto y se parecía a un Alex mayor. Mark jugaba al fútbol. Melanie siempre ha estado atraída por los atletas universitarios. Mark fue a la misma universidad que nosotros. Pude contener mi ira lo suficiente como para hacer el trabajo. Pero no pude sacar esta foto de mi cabeza. Este bastardo es el verdadero padre de mi Alex, no yo. Cuando llegué a casa, cambié de opinión sobre no instalar cámaras.
No dejé ninguna oportunidad al azar. Necesitaba asegurarme de que no quedaran cabos sueltos que me hicieran dudar de la verdad. Valió la pena el costo financiero. Así que a la mañana siguiente, volví y configuré una cámara en la habitación de Tasche. Una en la habitación de Mark y otra en la sala de estar. Tomó varias horas, pero valió la pena el tiempo invertido. El domingo, cuando se suponía que regresarían, configuré todo en línea y me preparé. Estaba completamente preparado antes de que su avión siquiera aterrizara. Melanie estaba de tan buen humor cuando regresó que supe que lo había pasado genial. Intentó llevarme juguetonamente a la habitación para divertirse, pero pasé de largo. No había duda en mi mente de que había estado durmiendo con Mark todo el fin de semana. Su alegría se sumaba al conocimiento que ahora poseía y era la misma pista que estaba a punto de recibir. Esto no era algo del pasado, era actual. Cariño, vamos. No hemos tenido sexo en meses. ¿Qué te pasa? Lo siento, Mel. Tengo mucho que hacer. Estoy tratando de matar al dragón, pero el bastardo no muere. Sí, lo sé. Ambigüedad, pero ella no lo captó. Simplemente hizo un mohín juguetón y me abrazó el cuello. Por favor, mata a este bastardo y vuelve a mí. Cariño, realmente necesito que devastes a la princesa. Estoy al borde de suplicar. Luego me soltó y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo, giró la cabeza seductoramente y añadió juguetonamente, pero si quieres que te suplique, lo haré, señor Worthy. Con estas palabras, se fue, dejándome duro como una roca pero enfermo como un paciente de cáncer. ¿Ves? Este tipo de mierda me desconcierta. Ella finge amarme mucho. Finge que me quiere, y sin embargo, sale y tiene sexo con ese idiota de Mark. ¿Qué diablos? Los siguientes días fueron tan interesantes como el examen de próstata. Me sentí como si estuviera en una máquina del tiempo. La vida a mi alrededor pasaba desapercibida mientras yo gateaba a través del lodazal de mi matrimonio. La casa de los Worthy se convirtió en un lugar para evitar. Pero yo no fui el único que se sintió así. Mis hijos encontraron otros lugares. Mi esposa trabajaba más tiempo, o eso me decía. Yo también intentaba mantenerme alejado tanto como fuera posible. A pesar de mi interés inicial, evité escuchar y ver las grabaciones. Empecé a entrar en pánico cuando pensaba en lo que encontraría en ellas. Es una cosa saber que tu esposa te está engañando. Es otra cosa ver a tu esposa engañándote. Una vez que escuche y vea, no hay vuelta atrás. Finalmente, reuní al maldito equipo y me encerré en mi oficina una tarde y evalué el daño. La primera pieza interesante que encontré fue tomada de grabaciones de audio y video desde la sala de estar la noche en que el trío regresó de Las Vegas. Me sorprendió encontrar algo así poco después de que regresaron. Estuvieron juntos todo el fin de semana, así que asumí que Melanie fue directamente a casa. Pero parece que visitó a su amante y mejor amiga primero. Voz de Mel: está bien, Tasche, debo ir a casa. Sabes que Jaque está perdido sin mí. Estuvo sin mí todo el fin de semana. Necesita su dosis diaria de tiempo con mamá. Voz de Tasche: oh Dios, tenías que arruinar un fin de semana perfecto mencionando al maldito. ¿Puedes dejar de hablar de él por 5 malditos minutos? Voz de Mark: sinceramente, Mel, ¿qué demonios ves en él? Voz de Mel: si ustedes dos van a empezar a criticar a mi esposo de nuevo, deténganse. Tuvimos un fin de semana divertido y no quiero estar enojada contigo también. Voz de Tasche: lo que sea. En el video, vi a Mark sacudir la cabeza y entrar en otra habitación. Tasche miró a Mel desde el otro lado de la sala de estar y juró que había dolor en su mirada. Chuck cerró el espacio entre ellos, agarró suavemente ambos cachetes y la atrajo hacia él. Se besaron apasionadamente. Un beso tan bueno como cualquier otro que me hubiera dado. Se besaron durante unos segundos y luego Tasche se apartó repentinamente. La voz de Mel: cariño, no te pongas así.
La voz de Tasche: no me beses así cuando te estás preparando para ir a casa con él. Si no quieres que hable mal de ese maldito Ompa Lompa con el que te casaste, entonces necesitas salir de aquí. Su voz estaba tan llena de ira y profundo dolor que lo sentí incluso a través del monitor y los altavoces. Sabía lo que estaba sintiendo. Era la ira de un amor no correspondido, al menos no en la medida en que se daba. Odiaba a esa bruja con toda mi alma, pero éramos más parecidos de lo que ninguno de los dos se daba cuenta. Ahora entendía por qué me había odiado tanto todos estos años. Mirando hacia atrás, veo cómo luchaba con el creciente afecto de Melanie por mí. Subconscientemente, la odiaba por la misma razón. Simplemente no lo sabía hasta ahora. Ambos compartíamos un dolor insoportable que se volvió tan grande que se convirtió en un odio desenfrenado. Todo porque ambos amábamos a alguien que amaba a otra persona. Mientras Mel la atraía para otro beso, vi cómo Tasche comenzaba a derretirse. La ira comenzó a abandonarla y fue reemplazada por el deseo. Demonios, Melanie tenía el mismo efecto en Tasche que en mí. Podía convertir tu mundo en lo que ella quisiera que fuera. Veías lo que ella quería que vieras. Te hacía creer que la mitad de ella era suficiente para todos ustedes. Esto continuó hasta que la voz de Mark vino desde la otra habitación. ¿Por qué no pedimos algo de comida? Tengo tanta hambre que podría comerme un maldito caballo. Mi mundo se detuvo cuando escuché esto. Mis pensamientos volvieron al día en que Mel rompió mi corazón por primera vez. Estaba en la puerta de su casa en la universidad. Su cabello estaba todo despeinado y esa maldita voz venía de la otra habitación. Era la voz de Mark. Lista de Lois Lane, Tasche y Melissa han sido compañeras de cuarto todo este tiempo. Creo que podemos reemplazar con seguridad compañeras de cuarto por amantes. Tasche me odiaba desde el primer día. Tal vez sabía sobre los sentimientos de Mel por mí desde el principio. Mark se volvió un idiota cuando Mel empezó a salir conmigo, su pequeña tríada estaba en peligro de desmoronarse. Mi hijo se parece exactamente a Mark. No hay nada más que decir. Mel sugirió mudarse a una casa más grande al otro lado de la ciudad, pero no vender el condominio. Quería que Tasche se mudara, pero quería mantenerme lo más lejos posible para poder mantener sus dos mundos separados pero iguales. Tasche dijo que Mel nunca estaría conmigo porque quería más que mi salchicha de Viena. Sí, necesitaba algunos tacos de pescado. Todo cobró sentido al mismo tiempo. Mel ha estado teniendo relaciones sexuales con Tasche y Mark desde la universidad. Mientras miraba la pantalla frente a mí, vi una relación amorosa entre dos mujeres. No fui yo con quien engañó a Tasche. Tasche fue la que me engañó a mí. Puede que me haya casado con ella, pero pertenecía a Tasche mucho antes de que yo apareciera en escena. Hijos, casa, matrimonio, todo fue una mentira. Tasche fue la que vivió con un corazón roto. Una persona enamorada de alguien que ha elegido a otra persona. En ese momento, caí al suelo con estrépito. Me desperté con el sonido de mi personal golpeando mi puerta y gritando mi nombre. A medida que mi visión se aclaraba y veía la habitación, la puerta se abrió de golpe y mis hombres corrieron en mi ayuda. ¿Estás bien, señor Worthy? ¿Necesitamos llamar al 911? Retrocedan. Denle un poco de aire. Aseguré a todos que estaba bien. Estuvieron por ahí, trayéndome agua y todo, hasta que pude convencerlos de que mi salud no estaba en peligro. Lentamente, todos regresaron a sus estaciones. Dejé de mirar y escuchar. Tenía todo lo que necesitaba. No necesitaba verlos haciendo un homenaje a Toi. Tenía más que suficiente para resistir cualquier mentira que Mel pudiera contarme y permitirme seguir viviendo en la negación. Además, no creía que pudiera soportarlo. Probablemente solo me desmayaría de nuevo y mi personal me llevaría de urgencia al hospital. Es hora de la venganza. No podía postergarlo más. No podía cerrar los ojos y quedarme en la zona crepuscular.
Tenía que enfrentar esta nueva verdad. ¿Es cierto? Me fui a casa temprano y hice un poco de show and tell. Recopilé las pruebas que había adquirido y las organicé. Lo único que sé sobre Melanie es que valora la organización. Le dije a los niños que se mantuvieran alejados esta noche porque mamá y yo necesitábamos hablar. Parecían un poco asustados por mi comportamiento, así que los tranquilicé diciéndoles que todo estaría bien y que solo quería un tiempo a solas con mi esposa. Planté intencionalmente la semilla en sus mentes de que era un gesto romántico, pero no lo dije directamente. ¿Qué? ¿No crees que Mel sea la única que pueda manipular la verdad? Con esto en mente, planearon con entusiasmo pasar la noche en casa de algún amigo. Creo que sintieron que el sol había salido en la casa de Wersey. Todo volverá a la normalidad. Me sentí culpable por levantar sus esperanzas por algo poco probable que sucediera, pero sentí que era un mal menor que pasar por lo que debería haber sido una conversación dolorosa. Al menos así lo racionalicé en mi cabeza. Estoy seguro de que la verdad es más bien que no podía soportar ver sus rostros heridos cuando descubrieran la verdad. Preferiría que Mel hubiera tenido esta discusión mientras yo no estaba a la vista. Dios, los extrañaré. Una vez que todo estuvo en su lugar, esperé a que Mel llegara a casa. Como siempre, llegó puntual. Jaque, cariño, ¿estás en casa? La encontré en el pasillo de nuestra ridículamente grande casa. Solía gustarme su tamaño. Ahora que sé por qué eligió esto, lo encuentro un poco ostentoso. Aquí está mi hombre, canturreó mientras se acercaba a mí y me abrazaba amorosamente. Cuando no correspondí, retrocedió y me miró con curiosidad. ¿Dónde están los niños?, dijo con un dejo de preocupación en su voz. Les dije que encontraran un lugar donde quedarse por la noche. Les dije que necesitaba pasar un tiempo a solas contigo. Alivio y una sonrisa aparecieron en su rostro. Luego su mirada se volvió juguetona y seductora. Oh cielos, señor Worthy, ¿por qué mandaste a todos los demás lejos? ¿Vas a darme otra nalgada?, dijo en voz entrecortada, haciendo su mejor imitación de Marilyn Monroe. Muy lentamente y con suavidad deslizó su mano por mi estómago hasta que llegó por debajo de mi cintura y la masajeó ligeramente a través de mis pantalones. Desafortunadamente para ella, yo no estaba en absoluto de humor para pensar en sexo, y mucho menos para excitarme. Todo lo que tenía en mente era a Mark gimiendo detrás de ella mientras complacía a Tasche. La agarré por los hombros y la aparté. No, Mel, realmente necesitamos hablar. Su rostro cambió al instante. Melanie, la maestra seductora, desapareció y fue reemplazada por alguien que, por primera vez en su vida, no estaba en control. Parecía completamente aterrada. Bien. La llevé a la sala de estar donde había dispuesto cuidadosamente mis materiales visuales. Tenía mi computadora portátil, una carpeta junto a ella, y encima de la carpeta había un juego de llaves. Estos objetos, como la suerte en mi vida, parecían inocentes cuando se miraban superficialmente. Son solo 3 elementos separados que parecen inofensivos al principio. Pero si eres una persona con muchos secretos y mentiras, verlos juntos puede hacerte sentir incómodo. Indican que alguien tiene información. Si eres alguien a quien le gusta controlar la información, tu peor pesadilla es no saber lo que la otra persona sabe. Enseguida, ella pudo darse cuenta de que algo había sido sacado de la bolsa. Lo hice girar durante un par de segundos, disfrutando de este nuevo control que tenía. Luego empecé lentamente. Comencé entregándole la carpeta. ¿Sabes lo que hay en esta carpeta?, fue una pregunta retórica. Por supuesto que ella no lo sabía, pero supuse que tenía una idea. Contraté a un investigador privado. Mel. Hice que un equipo te siguiera. Durante 2 semanas. Mel simplemente se quedó allí, clavada en el lugar, sin moverse. Me pareció muy revelador que no preguntara por qué había hecho que el detective la siguiera. Abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos.
lo primero que vio fueron fotografías. Cada una que veía la llenaba un poco más de alivio. Noté que parte de su valentía volvía a ella. Los detectives no encontraron evidencia de infidelidad real cuando la siguieron. Solo obtuvieron algunas cosas que me hicieron pensar que las fotos eran solo de Tasche, Mark y Mel pasando tiempo juntos. Ella sabía que yo ya sabía que pasaba tiempo con ellos de vez en cuando. Así que comenzó a relajarse un poco. Luego leyó un informe sobre cuánto tiempo pasaba con Tasche y Mark. Cada día. Líneas de preocupación comenzaron a formarse en su frente nuevamente al enterarse del tiempo descrito que pasaba en el condominio o que ahora sabía que el condominio seguía en juego. Fue la última página en la carpeta la que dio el golpe final. Ahí fue donde puse los resultados del ADN de Alexis y yo. Ella dejó caer la carpeta y gritó. Ni siquiera creo que realmente leyera los resultados. Ya sabía cuáles eran. El hecho de que estuvieran ahí en el informe le hizo saber que yo sabía. Dios mío. Mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, encendí mi computadora portátil y abrí el programa que contenía las notas. Mientras tenías tu fin de semana sexy en Las Vegas con tu novia y tu novio, instalé cámaras y micrófonos en tu condominio. ¿Sabes, esas cosas secretas que compartes con tus amantes? Jaque, ¿quieres que reproduzca las grabaciones? Jaque, por favor. ¿Quieres que ponga las grabaciones? Su respuesta fue llorar en voz alta y desplomarse en el suelo. No reproduje las grabaciones. En primer lugar, no quería escuchar esas tonterías. En segundo lugar, ambos sabíamos que yo sabía que escuchar y ver lo que tenía sería simplemente innecesario. Verla en el suelo llorando así me destrozó. Me desplomé en el sofá con fuerza, como si de repente mi cuerpo hubiera perdido energía. Los últimos meses me habían agotado. Las lágrimas que había estado conteniendo estallaron. La presa fue destruida y el pueblo estaba bajo el agua. Ambos nos sentamos y lloramos. Yo estaba sentado en el sofá y ella estaba sentada en el suelo. Solo nos sentamos allí y dejamos salir todo. Jaque, lo siento mucho. Nunca quise que te enteraras así. No pude evitar reírme de esto. No era una risa real. Era más como una risa sarcástica. ¿Cómo esperabas que me enterara? Ciertamente no ibas a decírmelo. Después de todo, estábamos hablando de la verdad. La mayor parte de esto era información que ya sabía. Ella y Tasche fueron novias en la universidad antes de conocerme. Intentó salir con chicos, pero no funcionó con ninguno de ellos. Nunca encontró el sexo con hombres tan satisfactorio como lo hacía con mujeres. De hecho, la única vez que disfrutaba del sexo con un hombre era cuando estaba con Mark y Tasche y cuando estaba conmigo. No sé por qué me gustaba tener sexo contigo. Así era como era. Eras diferente de otros chicos. Sentía la misma conexión contigo cuando hacíamos el amor que con Tasche. ¿Por qué me mentiste, Mel? ¿Por qué me pediste que me casara contigo? Tú me lo pediste. Podrías haberme dejado solo en lugar de arrastrarme a través de tu mierda todos estos años. ¿Por qué, Mel? Porque te amo, Jaque. Te pedí que te casaras conmigo porque quería estar contigo el resto de mi vida. No podía soportar la idea de una vida sin ti. Pero también la amas a ella. Lágrimas volvieron a rodar por su rostro y asintió con la cabeza. Entonces solo pensaste que podrías tenernos a las dos. ¿Es así, Mel? Asintió nuevamente. Me levanté de un salto del sofá y empecé a caminar por la sala de estar. Puse mis manos detrás de la cabeza e intenté respirar lentamente. Maldita sea la insolencia de esta zorra. Realmente pensó que podía tenerme a mí, a una mujer y a otro hombre al margen. Pero maldita sea, ya ha estado lidiando con esto durante 16 años. ¿Y qué pasa con Mark? ¿Cómo encaja él en esta imagen? ¿También lo amas? Ella negó con la cabeza y sollozó. Amo a Mark.
Es un buen tipo. Es divertido estar con él. Lo conozco desde la universidad. Estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Salí con él durante una semana más o menos. Tasche y yo lo incluimos en nuestros juegos sexuales una noche. Nos gustó tanto que simplemente se quedó durante años. Pero no lo amo. Si se va mañana, lo extrañaré. Pero no trataré de persuadirlo para que se quede. Eso es algo bastante duro de decir sobre el padre de tus hijos. Sí. Estaba esperando el momento adecuado para conectar esto. De todo este embrollo, esto fue lo que más me dolió. ¿Sabes lo que me hiciste, mal? ¿Te das cuenta de cuánto me robaste? Retórica, lo sé. Pero estaba en racha. Tenía 2 hijos amorosos que eran un milagro para mí. Tenía una esposa amorosa que era solo mía. Era la persona más feliz de la tierra. Tú jodiste esto. Me has hecho creer estas mentiras todos estos años. Ahora soy un hombre sin hijos y una esposa bisexual que tiene una vida completamente diferente aparte de mí. Tú robaste 16 años de mi vida. Me engañaste, mal. Su única reacción fueron sollozos fuertes. ¿Por qué me propusiste matrimonio, Mel? Porque quería estar contigo. ¿No lo entiendes, Jaque? Te quería. Tasche quería que te dejara, pero no pude hacerlo. Traté de convencerla para que te reemplazara con Mark. Quería que estuviéramos en una relación con ella, pero te odiaba. Me dijo que preferiría morir antes que compartirme contigo. Entonces me dio un ultimátum. Quería que eligiera entre ustedes 2. Te elegí a ti. Por eso te propuse matrimonio. Tomé mi decisión. Por eso ella se fue. ¿Qué pasó después? Regresó aproximadamente un mes después de que nos casamos. Dijo que intentó vivir sin mí pero no pudo. Me dijo que si tenía que compartirme contigo, lo haría. Dijo que no estar contigo como estaba con Mark. Pero ya no viviría sin mí. No le importaba que estuviera casado. Dijo que yo le pertenecía y que solo tendría que aceptar el equipaje extra que viene conmigo. Así que aunque estuvieras casada conmigo, volviste a tener a tu novia y a tu novio porque ella estaba dispuesta a aceptar tu equipaje extra. Y con equipaje extra me refiero a tu esposo, con quien te levantaste delante de la iglesia y juraste dejar a todos los demás atrás. ¿Entiendo esto claramente? Creo que escucharme decirlo en voz alta con tanto sarcasmo y enojo sonó peor de lo que sonaba en su cabeza. Comenzó a retroceder aún más, si eso era posible. ¿Cuándo te diste cuenta de que los niños no eran míos? Después de todo esto, esta era la pregunta que más necesitaba saber. ¿Cuánto tiempo has estado mintiéndome sobre tener hijos? Sospeché cuando nacieron, pero no quería que fuera verdad. Lo ignoré hasta que Alex jugó en las ligas menores. Mirándolo con esa camiseta. Y eso es todo lo que descubrió. No se dijo nada más. Los únicos sonidos eran su llanto y la muerte de mi amor. No solo mi amor por ella, mi amor por la vida. Mal, creo que deberías ir a tu apartamento. Nos divorciamos un año después. Ella fue a su condominio esa noche, pero luego regresó con una misión propia. Hizo todo lo posible para tratar de convencerme de que realmente me amaba. Hizo de todo excepto decirme que se iría. Tasche, ¿qué tan egoísta tienes que ser para sentir que tienes que convencer a alguien para que te comparta? Finalmente, aceptó que habíamos pasado el punto de no retorno. Aceptó el divorcio y no protestó. Incluso facilitó el proceso. Le dijo a su abogado que no quería nada de mí. Aunque mi negocio seguía creciendo, estaba ganando el doble que cuando vivíamos juntos. Como vivíamos en un estado de divorcio sin culpa, podría haberse llevado una gran parte. Dijo que me amaba lo suficiente como para dejarme ir. Solo quería que fuera libre. La noticia devastó a los gemelos.
Ellos fueron víctimas de las mismas mentiras que yo. Me suplicaron y suplicaron que no me fuera, pero no pude quedarme. La verdad de hoy era demasiado dura. Aunque no pude quedarme, todavía eran mis hijos. Como dije antes, la verdad es cuestión de perspectiva. Los crié, los vestí y los amé. Que se joda Mark. Ellos eran míos. Estuvieron enojados con su madre durante mucho tiempo. No la rechazaron ni la llamaron tramposa. Pero comenzaron a comportarse mal y a hacer cosas que podrían arruinar su futuro. Por eso, me puse mi sombrero de padre e intervine. Primero, no confiaba en que Mark fuera el padre que necesitaban. No iba a ver a estos dos hermosos niños desmoronarse porque su madre no podía decidir si era bisexual o no. Tomó mucho trabajo y perdón, pero ahora están en el camino correcto. Ambos comenzaron la universidad en otoño. Alex recibió una beca completa para la Universidad de Florida. Será un caimán. Alexis ha sido aceptada en Yale y planea convertirse en cirujana. Mel regresó a su condominio con sus amantes esa noche que se fue. Después de nuestra conversación, tuvieron éxito por un tiempo, pero el trío rápidamente se redujo a solo una pareja. Con Mel de regreso en su vida, Tasha no tenía la intención de compartirla con nadie, incluido Mark. Eventualmente, el vago desempleado fue liberado nuevamente para estar con otros de su especie. Lo siento por decepcionarte, pero no estaba buscando venganza contra Mark. ¿Cuál es el punto? Está desempleado y sin hogar. Ni siquiera es una figura en mi vida en este momento. Lo dejé en el pasado con Melanie. ¿Por qué vivir en el pasado? ¿Planificar venganza cuando puedo seguir adelante con mi vida? Vi a Mel en la graduación de nuestros hijos. No había forma de que me lo perdiera. Nos miramos por un momento y ella me saludó con la mano. Tasha la atrajo hacia ella y me miró burlonamente. No tenía intención de devolverle el saludo, pero mi prometida, Cindy, me dijo que sería grosero no hacerlo. Entonces aquí está la verdad de hoy. Estoy comprometido y a punto de casarme. Tengo 2 hermosos hijos de un matrimonio anterior que son extremadamente exitosos. Y tendré otro hijo cuando me case con Cindy. No la dejé embarazada. No puedo recordar, pero ella tiene un hijo de un matrimonio anterior. Él también era un mentiroso y un engañador. Así que tenemos mucho en común. Sí, la vida es maravillosa, Asna. ¿Soy afortunado? Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo apareamiento no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no se compara con la siguiente.